Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy debatimos la legitimación de la violencia política. Tenemos un invitado de honor, el profesor Pedro Insúa. Hola, Pedro. Hola, encantado. Bueno, gracias por lo de honor. Un placer. Y muchas gracias. Muy honrado para mí estar aquí. Tenemos al politólogo gallego Francisco José Novo. Hola, Francisco. Hola, buenas tardes. Y a Raúl, el equidistante, el youtuber el equidistante y amigo y compañero de todo esto. Hola, Raúl. Hola, buenas noches. Como decía, hoy debatimos la legitimación de la violencia política. En principio, hacia dónde tiende a apuntar todo pensamiento político que defiende cualquier forma de gobierno es a la violencia que la violencia política es aceptable si trae como resultado proteger a la población de un mal mayor. Esto alcanzaría la cuestión hobbesiana y de Bodin también, y que también reafirma Bentham, de que está en el gran número la decisión de lo que es bueno y lo que es malo, y cómo es al fin y al cabo la opinión pública la que moldea el concepto de soberanía, justicia y en último término el monopolio de la fuerza. Más allá de las reivindicaciones y maniqueísmo que cada cual en su fuero pueda tener y cómo pueda ver la situación política, hay una visión futura del Estado moderno que podría estar planteando una reestructuración de las bases monopólicas ante un Estado moderno mezcla de un apocalipsis autómata, como bien predijo Max Weber, mezclado con un apocalipsis democrático, como plantea Carlyle, donde todo compromiso humano queda destruido como resultado de emancipaciones infinitas. En lo que atañe a la violencia política, entendida como lo que Bentham llamaría la guerra entre una nación y un actor no estatal, esta se divide en tres causas: guerra civil, rebelión armada, movimiento secesionista. En todos estos casos han habido choques de forma empírica entre quienes defienden más el comercio como los estados liberales modernos contra otros que defienden las tradiciones locales y otros que defienden la colectivización de los medios de producción. Todos estos han estado en conflicto. Incluso el mismo Stuart Mill defiende la lucha contra el salvaje para llegar al respeto a la propiedad y el respeto a lo contractual. Mi pregunta primera para los contertulios es: ¿qué puede implicar la suma de la mecanización estatal que Weber predijo, no sabiendo aún que las corporaciones a futuro se verían obligadas a rendir cuentas a sus accionistas, y las implicancias que esto tendría a la hora de crear estados corporativos con hipervigilancia orwelliana, más una crisis moral tipo como la que describe Carlyle y una crisis económica de fondo? No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Vamos a empezar con el profesor Pedro. Pedro, tu turno. Bueno, pues vamos a ver, así hablando en líneas generales, de momento no tanto respondiendo a la pregunta tan precisa, ¿no?, sino hablando en líneas generales, pues la idea del Estado como monopolio de la violencia, pues es una idea que surge con Bodino y bueno, Bodino y sobre todo con Hobbes, ¿no? Pero bueno, en general es una idea que está ya en los teóricos de tanto Aristóteles como Platón y Aristóteles, esta idea de la necesidad, digamos, de la mantenimiento del Estado, sobre todo por la hostilidad que ejercen otros estados frente al propio Estado, ¿no? Y entonces la violencia es un concepto genérico en principio. Los guardianes de Platón, ¿no?, que precisamente está prácticamente toda la República Platónica está destinada a lo que es la formación de sus guardianes, lo que es la formación es un gran plan de estudios, ¿no?, para preparar a esos guardianes para la defensa de las fronteras del Estado, ¿no?, del Estado, de la ciudad-Estado en este caso. Entonces, bueno, se acusó a Platón, ¿no?, incluso de tener una perspectiva un tanto lacedemonia, ¿no?, o sea, espartana de la ciudad, ¿no?, precisamente por la militarización que se ha dicho del privilegio, el subrayado, digamos, de la clase, de las tres partes de la ciudad, pues la parte de los guardianes, ¿no?, de donde se extrae además, de los guardianes se extraen los gobernantes, ¿no?, en Platón, no salen de otra parte más que de los propios guardianes. Entonces tiene una educación, digamos, los gobernantes, pues militarizada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y sobre todo actualmente, con el prestigio de la idea de Estado de Derecho a partir del 19-20, lo que llamó Gustavo Bueno el fundamentalismo democrático, la digamos, la sobredimensión de lo que son la parte, digamos, de las leyes, del ordenamiento jurídico
frente a las partes, por ejemplo, defensivas, etcétera. Hoy en día prácticamente se tiene a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Se tiene a la policía, al ejército como algo propio del pasado, prácticamente, que si la ciudad si los estados, si las ciudades fueran justas, no harían falta, ¿no? Algo sobrante. Algo que, con la sobredimensión del Estado de Derecho, digamos, el pretender que un Estado, sobre todo Estado de Derecho, por lo tanto, el ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera, esa parte de la ciudad, digamos, lo que Gustavo Bueno llamó parte conjuntiva de la sociedad política, ¿no? Frente a la parte cortical, que llama Bueno, la parte defensiva, la parte que se distingue, la parte de las fronteras, digamos, que distinguen al Estado del resto, pues se ha sobrevalorado enormemente con conceptos como Estado de Derecho o la democracia mismo. Se ha sobrevalorado enormemente esas partes, ese ordenamiento jurídico, y se ha minusvalorado, se ha casi dejado fuera del Estado, de un ordenamiento jurídico justo, a los militares y a la policía, ¿no? Como algo, como una rémora del pasado. Algo, pues, a partir del fin de la historia en que todos somos democracias, el ejército no cabría dentro de un Estado, ¿no? Esta idea yo creo que se ha propagado muchísimo y entonces, bueno, pone enseguida, digamos, en las ideologías del espíritu del tiempo, ¿no? Como decían los alemanes, del Zeitgeist, se pone de manifiesto enseguida. Pues un policía se propasa, como se puede propasar la policía, pues los abusos policiales están, por supuesto, están castigados y demás, pero hay un movimiento en contra de la policía, se propasa un ejército, hay un movimiento en contra enseguida, ¿no? Es decir, es muy sensible, digamos, las sociedades actuales de la democracia, de las democracias homologadas, del triunfo del democratismo, ¿no? Muy sensible a ver en la policía, en las actuaciones de la policía, pues abusos, ¿no? Y ya termino, ¿eh? Como, por ejemplo, en España, con el 15M, enseguida se acusó al 15M de actuar abusivamente la policía, por parte de la policía, etcétera, etcétera, cuando el 15M del 2011 me refiero, cuando hubo, vamos, los últimos movimientos así de protesta, de manifestaciones, etcétera, en la calle en España, hay casi tantos heridos policías como manifestantes, ¿no? Muchas veces. Por ejemplo, en la transición, en enfrentamiento entre los grises y la policía y las manifestantes, unos 100 y pico muertos. Hoy en día eso sería insostenible. En España lo que sucedió en el 2011, lo más grave, fue en Cataluña que a una mujer se le reventó un ojo, una bola de goma. Eso fue lo más grave que sucedió en confrontación entre la policía y manifestantes en España en los últimos 10 años. Entonces, bueno, yo creo que bueno, más o menos este es el planteamiento, ¿no? Un poco de lo que hablaba al principio de la cuestión de Carlyle, ¿no? De cuando hablas de una emancipación, yo me quiero emancipar, bueno, me voy a emancipar, de última me emancipo del derecho también, me emancipo del derecho y me emancipo de los deberes y me emancipo, ya puesto, me emancipo de todo, ¿no? Sí. Bueno, la tesis esta de la emancipación, vamos, del interés emancipatorio que habló Habermas y tal, ¿no? Derivado de la escuela de Frankfurt en buena medida, ¿no? Eso es una línea emancipatoria, digamos, pues completamente abstracta. O sea, no se sabe muy bien de qué hay que liberarse. O sea, realmente si te roban llamas a la policía, o sea, no piensas en la emancipación. Pero bueno, en fin. Turno de Raúl. Raúl. Bien, pues... Hombre, yo más que dar mi opción, yo le haría consultas a Pedro, que sabe bastante más que yo sobre estos temas. Pero por hacer una presentación, a ver, mi perspectiva es que el derecho a la rebelión violenta suele verse como una dicotomía, ¿no? Frente a las llamadas autocracias estaría completamente legitimado, pero frente a las llamadas democracias estaría completamente deslegitimado. Más bien creo que hay un espectro continuo, ¿no? Que va desde la menor legitimidad hasta la mayor. O sea, por poner ejemplos que todos conocemos, pues la lucha del IRA o del FLN de Argelia estaría mucho más legitimada que la de ETA y la de la banda Bader-Meinhof. Pero al final, pues la teoría no importa demasiado, puesto que todo acaba resolviéndose en la práctica de formas que unos consideran legítimas y otros ilegítimas. O sea que por más que teoricemos, lo único cierto es que se impondrá aquel que tenga más fuerza y sobrevivirá en el poder aquel que cuente con más apoyo entre los ciudadanos. Entonces será un gobierno legítimo aquel contra el que la inmensa mayoría no se rebele.
Y aquí también volvería a ser una cuestión de grados, dado que a mayor descontento y desobediencia por parte de la población, más opciones de éxito verán los rebeldes y más motivos de preocupación tendrán los gobernantes. Turno de Francisco. A ver, yo creo que es un tema muy complicado, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando ya de extremos, ¿no? Yo creo que, a ver, el Estado, vamos a suponer por un momento que es legítimo, ya que existe, pues es lo que hay, ¿no? Estado, la fuerza represiva, política, lo que quieras. Tiene derecho, digamos, en casos extremos a usar digamos, de la violencia. Por ejemplo, cuando te van a agredir a ti para defenderte, cuando, por ejemplo, van a ocupar tu propiedad o algo así. Hay una serie de casos en los que estaría legitimada la violencia. En casos ya de rebelión armada, o sea, me ciño a los tres que citó Berja. Caso de rebelión armada podría ser estilo tiranicidio, ¿no? Cuando ya un gobierno se vuelve tiránico. Ahora lo difícil es saber cuándo el gobierno se vuelve es tiránico o no es tiránico. Cuando yo creo que está amenazando, por ejemplo, la vida de los súbditos o de los gobernantes, ciudadanos, lo que sea, o cuando están amenazando la propiedad. Yo lo estoy dividiendo en vida y propiedad por lo de derechos naturales, aunque bueno, lo de derechos naturales también es un poco tampoco no es una cosa tan fácil de saber por qué esos son derechos naturales y por qué, o sea, por qué los derechos naturales es lo legítimo, digamos, ¿no? Pero bueno, lo estoy basando en vida y propiedad, básicamente. Y la rebelión secesionista, pues, más de lo mismo, o sea, cuando por ejemplo, el Estado, una parte, yo qué sé, el Estado se mete con Andalucía, pues a lo mejor Andalucía tiene el derecho a secesionarse, a montar un grupo armado ahí, pero vamos, tendría que ser un caso ya muy, o sea, yo no justificaría, por ejemplo, el terrorismo de ETA, el terrorismo de tal, no lo vería justificado, por ejemplo, ¿no? O sea, hay derecho a la violencia, sí, pero en unos casos muy restringidos. Sí, es que cuánto de la de secesión tiene, en realidad está regido por un sesgo político, ¿no? La secesión en sí conlleva o bien un deseo, así como dice el randioidismo, ¿no? El deseo de que me quite de encima una carga impositiva, o bien lo contrario, o bien simplemente desprenderte porque ves que atacas tus tradiciones, en fin, es infinita la gama, digamos. Pedro, tu turno. Sí, bueno, un poco ya entrando en los temas que habéis propuesto, no hablando en términos tan generales como antes. En líneas generales, la idea de desobediencia, ¿no?, frente al Estado, cuando un Estado se transforma en tiránico, ¿no?, según algunos teóricos, la posibilidad del tiranicidio, por ejemplo, pues caso de Hobbes, por ejemplo, la contempla, dice que es peor el desorden que la injusticia, por decirlo en términos de Goethe, ¿no? Y entonces, pues aguantar, porque una transformación de una rebelión contra el tirano, contra el rey, sería mucho peor, desde el punto de vista, la justicia popular, digamos, es algo mucho peor, mucho más, generaría mucho más en términos de violencia, mucho mayores desajustes que esperar a que el tirano muriera y después reajustar, ¿no? Pero por ejemplo, vosotros no, ¿no? Bueno, tenemos a los españoles, Mariana, o derivado de la idea de Santo Tomás de Aquino, en buena medida, ¿no? Mariana y Suárez, que entienden que es legítimo el tiranicidio incluso, ¿no? Si un gobierno se convierte en tiránico, pues poder matar al tirano, ¿no? Que esta idea en parte seguramente fue lo que latió en la ETA. En ETA fue más bien la doctrina jesuita. Hay que darse cuenta que las primeras asambleas de ETA nacieron en un seminario, ¿no?, como dice aquel. Y entonces, ligado a la Iglesia Católica y a los jesuitas particularmente, ¿no? En las primeras asambleas de ETA fueron en casas de ejercicios espirituales de los jesuitas. Y probablemente inspiró más esta corriente, derivada de la Iglesia Católica, que el marxismo-leninismo, que fue más bien una pátina la que incorporó la incorporación marxista-leninista de la ETA, es más bien una cosa
propagandística, ornamental, pero no real. No hubo un proyecto, digamos, marxista-leninista neta. Algunas facciones que sí fueron más sensibles a ello se las terminaron cargando, como era aquel Pertur y tal, ¿no? Que se los cargaron directamente, ¿no? A los más marxistas, digamos. Bueno, entonces, decía Mao que toda sociedad política hay como un 5% de desobediencia, en toda, de desobediencia, de agitación social, ¿no? Es decir, tienes, por las razones que sean, por miles de razones, con razón o sin ella, legítimamente o sin legitimidad, tienes un 5% de desobediencia civil, más o menos. Y decía Mao, salvo China, que no podría soportar ni un 1%. Porque un 1% son 10 millones de tíos agitados todo el día, y entonces no podría ni eso, ¿no? China. Entonces, claro, si un gobierno es tiránico, también decían los romanos, ¿no? Los clásicos romanos, si un gobierno es tiránico, no puede soportarlo mucho tiempo tampoco. Una sociedad tiranizada no puede aguantar mucho tiempo. Entonces, las tiranías son, por lo general, entiende Séneca, hay otros teóricos romanos, Horacio, hay muchas citas en ese sentido, que ocupan un tiempo muy corto. Una tiranía no dura mucho, no puede durar mucho si es verdaderamente tiránica. Si nosotros hacemos caso de ese criterio, pues claro, y hacemos un repaso histórico, por ejemplo, pues claro, el franquismo, por ejemplo, pues 40 años de tiranía, pues quizás no soporta ese criterio, ¿no? El propio castrismo, ¿no? Por ir a otra orientación completamente ideológica diferente, tampoco, ese criterio tampoco lo pasaría, ¿no? Es decir, una población no puede soportar mucho tiempo una tiranía, siendo maltratada constantemente en una masa importante de población. Entonces, bueno, a mí me parece un criterio bastante acertado. Por otro lado, el franquismo, por ejemplo, es muy, muy discutible considerar una tiranía, ¿no? Porque, y además hay una confusión muy importante entre dictadura y tiranía, en general, en estos análisis, ¿no? También, la dictadura es una magistratura extraordinaria romana, ¿no? Provisional, que dura un tiempo, y que se suele confundir, sobre todo hoy en día, en contraste con la democracia, con la tiranía, ¿no? Cuando la democracia, tal como, por ejemplo, Tocqueville lo contempla muy bien, ¿no? La democracia en América puede transformarse en una tiranía perfectamente, la propia democracia. Y la dictadura tampoco es incompatible con la democracia. Un libro de Canfora, Luciano Canfora, un filólogo italiano muy interesante, que tiene una biografía sobre César que se llama Julio César, un dictador democrático. Hoy en día eso a la gente le estalla la cabeza. O sea, el hecho de una misma composición, dictadura democrática, es ininteligible hoy en día, ¿no? Por esto de lo que decía antes de la sobredimensión de la democracia y tal, ¿no? Entonces, en definitiva, la violencia paraestatal o antiestatal, si se quiere, o la desobediencia civil, en la dirección que sea separatista, sea desde el punto de vista de la desobediencia, esto no separatista ni secesionista, sino sediciosa en general, la sedición, ¿no? Pues la medición de su fuerza, un poco en la línea que decía Raúl, la posibilidad de su legitimidad está en la cantidad. Es decir, si hay fuerza suficiente como para desbaratar al gobierno o al Estado en el que se ejerce, automáticamente se convierte en legítima. Prácticamente es muy difícil de adoptar un criterio desde el derecho natural, precisamente, para asentar la legitimidad de un movimiento frente a la legitimidad de un Estado. La noción de legitimidad apoyada en el derecho natural es de raíz teológica. Si no admites la teología como hipótesis, digamos, política, es decir, si tú no entiendes que las leyes de los estados, las leyes positivas, no son ningún reflejo de la ley natural, ni la ley natural a su vez no es ninguna participación en la ley sagrada, mediante las cuales Dios hizo el mundo, etcétera. O sea, digamos que la idea de legitimidad de un estado solo se sostiene desde el punto de vista que no se mantiene esa idea. La legitimidad se resuelve por la pugna, por la lucha entre estados. Y ahí es la fuerza la que impones la ley. Y no hay otro criterio posible. No hay otro criterio posible más que el de la fuerza. Yo he eliminado la hipótesis teológica, yo soy ateo, la elimino la hipótesis teológica. No existe ningún otro criterio, digamos, válido
que no sea el de la imposición de la fuerza de unos estados por otros y la hegemonía de un estado por otro. Entonces, el único derecho natural, digamos, derecho del Estado que hegemoniza al resto y establece una ley común, digamos, para todos, una especie de derechos humanos o lo que sea, como queramos llamar. Y los derechos humanos, pues claro, casualmente, donde se formó la comisión para establecer los derechos humanos del año 48 y pues resulta que está en Nueva York y la comisión la presidía pues Eleanor Roosevelt, casualmente, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿no? País hegemónico. Entonces, en definitiva, y termino como conclusión, no existe una negación así fuerte, arriesgo la tesis, no existe un criterio que entienda que la ley, digamos, se puede basar en un criterio legítimo más allá de la propia ley positiva. Que no hay más ley que la ley positiva, no existe el derecho a la base de la ley positiva. Yo eso me atrevo a afirmarlo así rotundamente. Creo que también se plantea un problema de la cuestión de la perceptibilidad, ¿no? Porque existe mucho, por ejemplo, ahora en todo este tema del progresismo actual, ¿no? La idea de que yo percibo a Trump como un dictador que me oprime, o yo percibo a Piñera como un opresor. Todo este tipo de cuestiones perceptivas, que son puramente perceptivas, son resultado de la demagogia, o sea, son también un fallo de la democracia, ¿no? ¿Hasta qué punto, no, Pedro? No se plantea como un mecanismo, el acantilado al que va la democracia al final, ¿no? Por esa cuestión de reivindicar. Sí, efectivamente, la democracia es una demagogia. Las democracias actuales, digamos, tienden precisamente a ver como, te decía Aristóteles distingue entre 10 tipos de democracia, 5 tipos de democracia, y la quinta precisamente es la que él llama demagogia, que define como más democracia. Tiende a ver la del demos, la voluntad del pueblo, con lo confuso que resulta eso, ¿no? Por encima de la ley. Entonces, digamos que se apela a una legitimidad, a unos deseos, a una voluntad popular que se supone quien defiende semejante cosa tiene contacto con la multitud de algún modo, presume tener contacto con la multitud, presume saber cuáles son los intereses verdaderos del pueblo y la ley los está traicionando esos intereses. Y entonces él tiene la interpretación, la vía, digamos, el acceso directo hacia lo que es la voluntad popular y a partir de ese acceso directo, que nunca sabe muy bien después comunicarlo, dice, bueno, pero ¿dónde sacas ese acceso directo? ¿Cómo accedes a los verdaderos intereses del pueblo? Explícalo, ¿no? A los demás, los mortales, ¿no? Para que sepamos cuáles son esos intereses. Y claramente, ¿no? En el TTM pues hablaba de un bipartidismo, nunca hubo en España un bipartidismo, ¿no? Se suponía que era bipartidismo porque accedían al gobierno, pero se repartían al gobierno como si fuera un turnismo y tal, pero tampoco fue eso nunca así, ¿no? Bueno, y entonces una población se tiró a la calle diciendo que ellos que deseaban una democracia real ya, ¿no? Aquello del DRI, democracia real ya, porque se suponía que esa gente pues tenía las claves de los verdaderos intereses que eran traicionados en el Parlamento. El Parlamento suponía una traición de los intereses del pueblo porque los parlamentarios estaban mirando para los intereses de las empresas, en líneas generales, de las empresas o de sus propias familias, es decir, el nepotismo o la propia corrupción, digamos, empresarial, ¿no? Corrupción política ligada a las empresas. Y esto lo decían así tal cual. Claro, resulta que esos políticos estaban ahí puestos por unas elecciones, que la gente vota. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que han forzado a esa gente a votar? Los políticos están impuestos porque gente coge responsablemente, con plena y total responsabilidad, coge una papeleta y la mete en la urna. Pensar que ese acto está movido por unos hilos económicos, a mí me parece lo que decía Sartre, ¿no? De la mala fe. Pensar que esa gente es infantil, que esa gente está completamente tutelada, manejada por alguien, por unos hilos, a mí me parece un pensamiento casi mágico. Es decir, esa gente tiene plena responsabilidad. Las razones que les muevan a votar pueden ser muchas, ¿no? Y muy variadas, y además no hay unos intereses comunes en el pueblo, naturalmente. No se puede tener las claves de los intereses del pueblo porque no existe un interés del pueblo. Existen muchas facciones y muchas facciones de ese pueblo están contrapuestos entre sí. Dar la idea
la mera idea, la mera formulación, la mera creencia de pensar que existe un interés común popular es completamente demagógico, porque no existe tal cosa. Y encima pensar que, además de que no existe, alguien tiene las claves del acceso a esos intereses, a ese interés común, pues claro, ya es reduplicar aún la metafísica y la demagogia aún más, ¿no? Es decir, sobre algo que no existe, pensar que alguien tiene las claves de saber cuáles son, ¿no? Y sobre ello después basar toda una oposición política, ¿no?, a un régimen político, pues me parece, además, lo que Sartre decía, pues eso, mala fe, ¿no? Es decir, pensar que a la gente le moviliza, que la gente es infantil, que es tonta, que es ridículo, que la gente es idiota, ¿no? Entonces, pues no hay que despreciar de esa manera a la gente. A mí me parece de un elitismo esta perspectiva de que la gente está movilizada por unos hilos, pues Soros o no sé quién, tal. No, la gente coge su papeleta y vota, y podría no hacerlo. Esta es la prueba del algodón. Podría coger y no votar, podría coger y votar a otros, puede coger y hacer una desobediencia total. Y no. ¿Por qué? Pues porque entiende que, de alguna manera, esa gente que responde algo, o sea, que son elegidos son elegidos relativamente, claro, tú sueltas el voto y la elección tampoco es una elección directa, nunca va a ser una elección directa, ni siquiera en los regímenes directos no es una elección exactamente directa, porque es el resultado de unas votaciones, es una resultancia objetiva de distintos resultados que se resuelven en una estadística y al final pues sale unas mayorías que no está en tu voluntad al arrojar el voto, que esas mayorías, cuando se dicen muchas veces, no, los españoles han elegido no sé qué, no, los españoles en conjunto no han elegido nada, porque cada uno ha escogido y de ahí ha salido una resultancia, que son los resultados de unas elecciones, y que articulan pues una conformación de la organización del Estado, en este caso, de la organización del Estado. En el caso de España, por ejemplo, pues lo que se vota en las elecciones es el poder legislativo, es el poder del Congreso de los Diputados y el Senado, que después escoge un gobierno. O sea, es muy indirecto la elección de un gobierno. Es decir, los españoles no votan a su gobierno. Nosotros nos cogemos un gobierno, nos cogemos unos diputados en el Parlamento y esos diputados después forman un gobierno. Pero bueno, si los españoles no hubieran querido ese gobierno, pues cualquiera, todos tenemos poder. Es que esa falsa conciencia de que no tenemos poder, pues si tú crees que te están pues esclavizando, pues rebélate, todos tenemos poder para rebelarnos. Dirás, bueno, sí, pero es que te meten una multa, como dicen, no. Bueno, pues si tu libertad vale una multa, pues vaya birria de libertad que tienes, vaya miseria de libertad, vaya valor que le das tú mismo a tu propia libertad, ¿no? Entonces, pues rebélate y lucha contra eso. Si no luchas, si no hay una lucha, una desobediencia con el sistema político que tenemos actualmente, pues es que funciona de algún modo, está funcionando. Claro, es un poco la idea. Está aceptado, es verdad. ¿Querías añadir algo, Raúl? A mí me gustó mucho lo que acaba de decir Pedro. Bueno, yo diría que otra manera de juzgar la violencia política sería a posteriori, observando si quienes impusieron por la fuerza lograron mejorar o empeorar la situación del país que gobernaron con mano de hierro. Pondría el ejemplo de los bolcheviques. Se rebelaron contra el Estado ruso justo cuando acababa de abdicar el zar y llegaba por fin la ansiada República Liberal. Se agarraron entonces a la causa antibelicista, pero el resultado fue, primero, una paz deshonrosa, como la calificó la inmensa mayoría, incluso dentro del bolchevismo, una paz deshonrosa para una guerra que además estaba a punto de acabar y que estaba casi ganada. Y después de eso, una larga y cruenta guerra civil. Tras ello, un periodo de caos y terror. En definitiva, los resultados en ese caso no dejarían en muy buen lugar a la causa leninista. Y luego pues poner otros ejemplos también para que lo desarrolle Pedro, que conoce más la historia, pues sobre, no sé, la guerra civil española, qué hay de la legitimidad de los golpes del 32, del 34 y del 36, o qué hay del papel de los anarquistas antes de la guerra y durante la misma. Sí, bueno, también ahí entraría el tema Pinochet, ¿no? También, sí. He puesto algunos ejemplos así. Sí, porque en cierta forma, que es un poco lo que le planteaba hoy, cuando tuve la discusión que en cierta forma Marx tiene razón. Nosotros estamos construidos para vivir donde y cómo estamos ahora.
O sea, tú a mí me impones el sistema chino, donde si puedo ir al baño y me van a poner una cámara viéndome el trasero mientras hago popó, no me va a gustar, porque no me han educado en ese sistema. O sea, yo tengo una construcción, he sido construida dentro de un modelo completamente distinto. Que sea utópico, que sea lo que sea yanqui, berreta, lo que quieras llamarle, no deja de ser un modelo construido en el que me he construido, ¿no? Convengamos. Entonces, claro, ahí es donde hay un poco, yo veo que hay un poco de conflicto en este asunto, ¿no? Hasta qué punto hay líderes que entienden lo que la gente quiere, o sea, la base. Por eso te decías más temprano que para mí Stalin quizás fue el mejor marxista en eso, porque entendió a la gente, ¿no? No sé, Pedro, tú... Bueno, respecto a lo que dijo Raúl del bolchevismo, cómo se impone y tal, bueno, aparte dedico un libro, ¿no?, muy interesante a las técnicas del golpe de Estado, ¿no? Cómo, pues, dentro de esas técnicas, pues, el control de la ingeniería, hay una serie de elementos, ¿no?, en el que distinguía muy bien entre táctica y estrategia, y la técnica del golpe de Estado era una táctica más que una estrategia. Es decir, decía Malaparte en ese libro que quien dio el golpe de Estado fue Trotsky, no fue Lenin realmente, porque quien dirigió la táctica que hizo que triunfase fue Trotsky y no Lenin, que Lenin tenía la estrategia, pero si la táctica no funciona, por muy buena estrategia que tengas, no triunfa, ¿no? Entonces, que era una cuestión, el golpe de Estado se resolvía de una manera muy puntual, que se precipitaba, digamos, no porque tuvieras una gran estrategia, sino porque la táctica funcionaba, ¿no? Entonces, y puedes tener una gran estrategia, pero como no funciona la táctica, no funciona el golpe de Estado, ¿no? Dice Malaparte ahí, ¿no? O sea, quizás sobrevalora quizás demasiado ese asunto, pero bueno, esto es lo que dice Malaparte. Entonces, respecto de la Revolución Soviética que decías, claro, hay un punto importante, digamos, un matiz importante en eso que has dicho. Efectivamente, la transformación que ejerce el bolchevismo cuando toma el poder en octubre no le da un golpe de Estado al zar, ¿no? Le da un golpe de Estado a la democracia de febrero, instaurada en febrero, a la revolución de febrero. Una revolución de febrero que Kerensky había prometido la salida de la guerra y no lo cumplió. No cumplió esa promesa. Entonces Kerensky tenía una debilidad muy grande en este aspecto, ¿no? O sea, sirvió, digamos, en bandeja a las tesis de abril, a la paz, que era la primera de las tesis de abril, ¿no?, de Lenin, y Lenin sabía que la paz era su baza, precisamente por eso, porque Kerensky no terminó de sacar a Rusia de la guerra, ¿no?, por razones distintas, pues no pudo sacarla de la guerra, razones diplomáticas, de presión, fundamentalmente, ¿no? Entonces, a Alemania le interesaba, y como todos sabemos, usó el tren para que Lenin sacase, efectivamente, a Rusia de la guerra. Hombre, retrospectivamente podemos decir que faltaba poco para terminar la guerra, pero eso retrospectivamente. En el año 17 no estaba tan claro si faltaba poco o mucho lo que faltase, claro. Entonces, quiero decir que ahí cometemos cierto anacronismo, ¿no? Igual que cuando se acusa a Negrín de querer alargar la guerra civil para engranar con la Segunda Guerra Mundial. Claro, sabes que la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939 y que la guerra civil termina el 1 de abril de 1939, pero el 1 de abril de 1939 ni Negrín ni nadie sabía que iba a estar una guerra mundial el 1 de septiembre. Claro, entonces, si tú juegas, digamos, y juzgas en función de ciertos anacronismos que ocurren en estos juicios, ¿no?, de las estrategias de unos y otros en función de eso, pues claro, yo creo que nos equivocamos, ¿no?, porque estamos atribuyendo una capacidad de previsión a los actores políticos que no pueden tener, ni tienen ni pueden tener, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces, efectivamente... que yo estaba suponiendo que en el 17 ya más o menos se veía que estaba acabando, pero quizá no se veía. Es una suposición que he hecho yo, pero que... La guerra no termina hasta el 19, aunque el armisticio fuese en el 18, realmente hasta que no se firma la paz en el 19, ¿no? Y entonces, bueno, y además una paz que 20 años después provoca una guerra aún más destructiva. Entonces, bueno, quiero decir que retrospectivamente las cosas se pueden ver de muchas maneras, ¿no? Y claro, lo que vino después, efectivamente, de la transformación bolchevique, claro, estamos hablando de una de las cosas que establece Lenin es, y que se suelen omitir muchas veces, pues es el sufragio femenino, por ejemplo, la eliminación del trabajo infantil, es decir, una serie de cosas, ¿no?, que después todo el mundo celebra como algo, pues, propio del mundo civilizado y tal y cual, y quienes primeros empiezan a legislar en ese sentido son los bolcheviques, ¿no? Y bueno,
y efectivamente toda transformación, toda revolución, la revolución la teoriza, quien primero teoriza la revolución es el propio Aristóteles. Aristóteles distingue entre 3 tipos de revoluciones. La revolución total, digamos, que afecta a la constitución del Estado, la propia constitución, que es una transformación de la propia constitución. La palabra revolución se utiliza por primera vez por parte de Aristóteles aplicada a lo político. Después se adopta también la palabra revolución de la astronomía y tal y cual de Copérnico, pero ya Aristóteles recoge la palabra revolución para hablar de 3 tipos de revolución. La revolución que implica la transformación total del Estado. En ese sentido, por ejemplo, podemos contar como revoluciones en ese sentido la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, en la época moderna, y no mucho más. Después tenemos, bueno, o no mucho más, quiero decir que son los cánones estas revoluciones de otras revoluciones, y la Revolución Española. La Española del 1812, digamos, es una revolución también. Así lo tratan los teóricos, los Conde de Toreno, etcétera, la tratan como revolución, ¿no? La transformación que ocurre durante la guerra del francés, ¿no? Una revolución, le llaman así. El Conde de Toreno, Alcalá Galiano, todos los que escriben sobre ese proceso que tiene lugar en España, llaman revolución. Y de la guerra civil también hablan de revolución. Joaquín Maurín, un proceso revolucionario en la guerra civil también. Ahí es más discutible que lo fuera, ¿no? En estos términos de Aristóteles, de revolución total, de transformación del Estado total. Pues Aristóteles habla de un tipo de revolución que sería ese, una transformación total del Estado. Un segundo tipo de revolución que sería la transformación del gobierno, es decir, los cambios en el gobierno son cambios revolucionarios. Cambia la forma de gobierno, no la forma del Estado, sino la forma de gobierno, la forma de organización del gobierno. Y por último, un tipo de revolución que sería, digamos, una revolución parcial, que habla Aristóteles, que es pues que una institución del gobierno se quita. Por ejemplo, pone el ejemplo de los éforos en Lacedemonia, en Esparta. En el momento en que Esparta, que era una diarquía, ¿no? Esparta tenía 2 reyes y un grupo, una asamblea de éforos que eran consultados y tal, pues hay un momento en que reforman el Estado, quitan la asamblea de éforos, pero sigue manteniéndose como diarquía. Es una forma del Estado. Entonces, si tenemos 3 tipos de revoluciones, pues la Revolución Francesa, en el año 1789, es una revolución. En general, el proceso, digamos, violento, transformación violenta, digamos que las resistencias con la que el viejo Estado, con la que el estado de cosas antiguo se resiste a transformarse, suele estar al principio. Es decir, la violencia suele ejercerse al principio de un proceso revolucionario, suele ser así. Es decir, por ejemplo, pues la Revolución Francesa. En este sentido, perdón, la Revolución Americana, por ejemplo, es más discutible que sea una revolución. Es un proceso de independencia, pero no hay una transformación política, digamos, de la forma del Estado. Sigue siendo un poco el Estado inglés, más o menos. Bueno, hasta cierto... Quita la monarquía, pero hay componentes semejantes, ¿no? Mucha gente, Pedro, perdona ahí, pero dice hasta cierto punto, pero hay mucha gente que atribuye el origen mismo del progresismo como tal a lo que ocurrió en América con la Revolución Americana, que al fin y al cabo también no deja de ser como dice Moldbach, un grupo de delincuentes o gente confusa que toma el poder por la fuerza. Entonces todo ese factor también está envuelto en la Revolución Americana, no lo podemos negar. Quería apuntar eso nada más, perdón que te interrumpí. Sí, no, el propio Marx en la introducción de Capital dice esto, que la Revolución Americana y la Guerra Civil Americana son las que dan inicio a los procesos de las transformaciones contemporáneas. Marx lo sitúa ahí. O sea que para Marx, yo creo que no tanto. Es decir, a mí me parece que es más revolucionario la transformación que opera la Revolución Francesa que la Revolución Americana. Yo creo que la Revolución Americana es un proceso de secesión, que desde el punto de vista institucional tiene importancia, por supuesto, ya no hay monarquía, pero digamos, hay una continuidad muy grande con respecto a las formas de organización británicas en Norteamérica. Pero la Revolución Francesa supone una transformación total y absoluta de la organización de Francia, total y absoluta. Es decir, bueno, ahí por supuesto quedan cosas. El centralismo, por ejemplo, no es algo que introduzca la propia Revolución Francesa, ya estaba la monarquía francesa. Es decir, hay una serie de continuidades, ¿no?, que analiza Tocqueville, por ejemplo, en el estado de revolución, en el antiguo régimen de revolución de Tocqueville, pero hay grandes transformaciones administrativas desde el punto de vista de la concepción de la nación. Se separa el concepto de nación política ahí con claridad.
que opera desde los presupuestos que hace Sieyès, ¿no? Es decir, ¿qué es el tercer estado desde el punto de vista político? Nada. ¿Qué es desde el punto de vista social? Todo. ¿Qué aspira a ser desde el punto de vista político siendo nada socialmente? Pues se aspira a ser algo. Esta es la tesis de Sieyès. Y triunfa totalmente. Es decir, cuando se reúnen en la Asamblea, en los Estados Generales en Versalles se transforman en la Asamblea Nacional, y esto triunfa, empieza a legislar, porque si hubieran declarado en la Asamblea Nacional y no hubieran pasado de Versalles, no hubieran trascendido a París y de París al resto de Francia, pues hubiera sido una cosa intencional, como fue, por ejemplo, la Asamblea de Frankfurt en Alemania, ¿no? Bueno, en Prusia. Pero si no, se formó esa asamblea y empezó a legislar. Y además después se transformó en un imperialismo, que es el imperialismo napoleónico. Entonces, es una transformación brutal la que tiene lugar ahí. Y total, entiendo yo, mucho más que la transformación que implica una secesión, que es el origen de Estados Unidos, aunque después haya influencia y demás de la Declaración de Virginia, de los americanos que llamaban la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Claro, casi que se podría decir que lo francés fue rápido y explosivo, y lo americano parece que va lento, ¿no? Como que va llegando a lo mismo, pero con un pasito mucho más lento, ¿no? Y la Revolución Española también, en parte también, es decir, ahí hay un proceso, y además contra Francia, ahí tienes más llamativo quizás el asunto, porque esa nación francesa que se expande, digamos, pues encuentra resistencia en España frente a la Francia napoleónica, pero España sufre un proceso de transformación interno, además, que no es por influencia francesa, no es por emulación francesa, como muchos tienden a interpretar, sino que se produce una transformación interna, precisamente por los jesuitas, en parte por la influencia jesuita y tal. Es decir, como en España, según teóricos del propio, ya desde los dominicos, o sea, Vitoria, Domingo de Soto y después los jesuitas, Suárez, etcétera, entendían que la soberanía estaba depositada en el pueblo y del pueblo pasaban los reyes. Y entonces, cuando se quedan descabezados, porque, digamos, los reyes son secuestrados por Napoleón, por decirlo así, en Bayona, pues entonces la soberanía vuelve al pueblo y se forman las juntas, y las juntas son las que organizan y las declaran la guerra a Francia. Cuando declara la guerra a Francia a Asturias, ¿no? La Junta de Asturias declara la guerra a Francia en julio del año 1808, y entonces comienza la guerra oficialmente, ¿no? Hasta ese momento habían sido ayuntamientos los que habían declarado la guerra y no tenía legitimidad, ¿no? Un ayuntamiento para declarar una guerra. Bueno, entonces, ahí se produce una transformación que pone de manifiesto Argüelles y que ponen de manifiesto los que hacen la Constitución de Cádiz, ¿no? Diciendo que, pues, las pretensiones de Napoleón eran que la nación pertenecía a una familia, a la familia real. Dice Argüelles en el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz, dice, esa pretensión no es real, la soberanía, digamos, el poder político reside en la nación española, que no es de nadie, no es de ninguna familia ni de nadie. Y entonces el intento de tiranizar a la población española por parte de Napoleón, el tirano Napoleón, pues lo que hizo fue obtuvo una respuesta de la nación entera, y esta Constitución es el resultado de esa respuesta. Y a partir de ese momento, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, es decir, la reunión de todos los españoles, es decir, de cada uno de los españoles, al margen del estamento, de la clase social a la que pertenecen. Ahí se produce, en esa fórmula tan aparentemente modesta, ¿no?, de reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, tiene lugar esa transformación. Y esa transformación empieza a operar, después con pasos atrás o como se quiera, la restauración y tal igual, pero ya empieza a operar. Y después la Constitución de 1867 es una reforma de la 1812, etcétera, etcétera, ¿no? Ya prospera, digamos, esta idea, ¿no?, de nación, de nuevo, en España, con unas raíces diferentes, ¿no? Entonces, el concepto de nación, concepto revolucionario, y que se abre paso por la vía de la violencia. Y la violencia suele estar al principio, un poco lo que trato de decir. Y esto después se va propagando. Después, esa violencia, digamos, después operan, digamos, los mismos. Claro, cuando empieza el agente, el sujeto político del asociacionismo obrero a operar, empieza a reclamar ciertos derechos en cuanto que estaba marginado por la propia revolución industrial, etcétera, empieza esa clase social que es el movimiento obrero, comienza a tener una importancia política que no era reconocida tampoco, por así decir, ¿no? Esto es la idea de Proudhon. Proudhon es la idea misma de Sieyès, pero con el movimiento obrero.
Proudhon tiene una obra que se llama, ¿cómo se llama? La clase obrera, como algo así como una cosa parecida a que es el tercer estado de Sieyès, pero con la clase obrera. Entonces, bueno, este mecanismo opera más o menos parecido, y entonces la otra gran transformación que tendrá lugar en el siglo XIX es cuando se incorpore el movimiento obrero como sujeto político, como incorporándose en los mecanismos de participación de la organización del Estado, a través de también movimientos revolucionarios, que son la revolución sobre todo la del movimiento obrero de 1848 en adelante, con la de 1870, la Comuna de París como canon. La Comuna de París va a ser un canon para el bolchevismo. Ese canon revolucionario que opera la Comuna de París pasará al bolchevismo, y la siguiente gran revolución canónica, arquetípica, va a ser la bolchevique, que será la gran incorporación del movimiento obrero a la participación, la administración del Estado. Para el marxismo, la Revolución Francesa es una revolución burguesa, está todo por hacer aún. Entonces, yo creo que estos dos cánones, digamos, arquetipos, ¿no?, revolucionarios, son los que realmente operaron, al margen ya de la ideología marxista o la ideología de la propia Revolución Francesa, etcétera, a pesar de que tiene mucha influencia, pero yo creo que son dos transformaciones reales, intentando despojarnos de la ideología marxista, que desde el punto de vista digamos, la idea de revolución tiene un marchamo marxista muy fuerte, ¿no? Que todos estamos presos en parte de ella, ¿no? Entonces, cuando hablamos de revolución, prácticamente hablamos de revolución marxista, términos marxistas, estamos muy preñados, pero digamos, si nosotros nos atenemos a las categorías de Aristóteles, yo creo que tanto la Revolución Francesa como la Revolución Soviética tienen importancia al margen de las categorías marxistas, es lo que quiero decir, que despojados de las categorías marxistas que tanto han influido en el concepto de revolución, yo creo que sigue siendo sostenible la importancia de esas dos revoluciones frente a cualquier otra en época contemporánea. Y el proceso de violencia está siempre al principio. Después la cosa se estabiliza y se convierte en Estado. Bueno, esto es un poco la idea así muy general. No sé si he hecho una cosa muy caricaturesca, pero bueno. No, pero sí, es completamente acertado. Quería ver si Francisco tenía alguna pregunta a partir de ahí, que lleva mucho rato allá. Claro, o sea, es que yo creo que todo el punto de inflexión, digamos, es la Revolución Francesa, ¿no? Como más o menos estabas diciendo tú, que es cuando se forma el concepto moderno de nación, ¿no? Antes era más bien asociado al trono y al altar, es una cosa así medio, y ahora es cuando ya se forma el concepto moderno, digamos, a partir de la nación política y todo esto. Entonces, desde que si eso tiene que ser, esto lo analizáramos desde el punto de vista de la legitimidad, quizás, de la propia revolución, ¿no? Esto tendría mucho interés la perspectiva esta que siempre señala Bastos, que es la de los tradicionalistas, ¿no? La de que con el Estado moderno se cambia la lealtad al rey o a los nobles, a lo que sea, a unas personas concretas, por la lealtad a un ente abstracto como es la nación, el Estado, el pueblo, la democracia. Y claro, eso influye mucho, ¿no? Eso influye mucho en lo que es la idea de legitimidad y rebelarse, porque claro, no es lo mismo rebelarse contra el rey que rebelarse contra la nación, la democracia, así palabras grandilocuentes. Además hay de quién es la responsabilidad. Si la función pública diluye la responsabilidad, ¿no? Entonces tú vas a ir a un funcionario público y decirle, mire, ¿por qué has hecho esto? Y no es como un rey tú le puedes decir en la cara, mira, ¿por qué has hecho esto? Y te va a decir por esto. Un funcionario público te va a pasar la pelota al otro. Es que el subsecretario tiene que firmar y no firmó. Eso es lo que crea la cuestión burocrática del aparato del Estado, una dirimir responsabilidades, ¿no? Te pasa la pelota. Entonces, eso es un poco lo que planteaba Bastos, que no sé ahí como si está de acuerdo un poco en eso, Pedro. Claro, bueno, cuando Federico Guillermo de Prusia pues se convoca en Frankfurt el Parlamento y tal, y entonces Federico Guillermo de Prusia objeta a los que allí le plantean que su legitimidad como gobernante tiene que estar ahora basada pues en la nación, dice lo siguiente, Federico Guillermo dice, vamos a ver, la legitimidad de mi poder como rey estaba basado en la gracia de Dios. ¿Ahora va a estar basado acaso en la gracia de zapateros, molineros, panaderos? No, y se niega a asumir, digamos, la representatividad del Parlamento de Frankfurt como asamblea que legitimase su poder político, ¿no? Entonces, claro, hizo bien.
Gente rancia. Sí, claro. Entonces, pero claro, al final esa nación se llevó por delante a Federico Guillermo y a todos los demás, ¿no? Es decir, que había que, ligado también al proceso del que hablamos de la revolución industrial. Es decir, aquí hay un proceso muy importante que es la propia tecnología, la técnica. La técnica está digamos, introduciendo a una población muy importante en unos saberes, la está urbanizando, la está alfabetizando. Entonces no es lo mismo una población de mayoría analfabeta que una población de inmensa mayoría alfabetizada, ¿no? Entonces el propio objetivo de la propia nación viene a ser después alfabetizar a la nación, ¿no? En Cádiz, pues uno de los mecanismos, digamos, de la conformación de la nación es la ley de educación, las primeras leyes generales de educación. Todo esto va acompañando este proceso revolucionario, ¿no? Entonces, claro, de nuevo volvemos otra vez a lo de la legitimidad. Yo creo que aquí pues, estamos hablando de dos procesos revolucionarios, que son la Revolución Francesa, la Revolución Española y después la Revolución Soviética, que conforman, que dan forma a lo que es el Estado contemporáneo, legitimado, digamos, por la nación, ¿no? Y entonces decía Montesquieu lo siguiente, decía, el patriotismo es la virtud propia de la república, ¿no? Porque la república, digamos, tiene en su base, es la propia patria, es decir, el territorio, mientras que la monarquía tiene la virtud propia, es el honor del rey. Entonces, claro, cuando en 1792 pues opera este cambio, ¿no? Es decir, cuando en la batalla de Valmy los soldados franceses, en lugar de decir viva el rey, cuando vencen a los prusianos dicen viva la nación, están, digamos, ya asumiendo como sujeto político ya no la monarquía, sino la nación, y por lo tanto la patria, la base, la tierra de los padres como base de esa nación. Han nacido los padres. Entonces se funden, digamos, el concepto de patria con el concepto de nación, en parte, ¿no? El concepto de nación en principio es un concepto antropológico. La nación, digamos, los mecanismos de generación de la nación, de propagación de la nación es la generación. Y en ese sentido, digamos, la institución que propaga la nación no es el Estado, no es la organización de la política, sino las familias. Las familias, lo que asegura la propagación de la nación. Pero ¿qué pasa en la Revolución Francesa y qué pasa en la Revolución Española? Que se convierte a ese sujeto, a esa nación, se le convierte en sujeto político, es decir, se funde con la soberanía, que es la esencia característica del Estado. Es decir, aquello que organiza a los gobernantes y gobernados. Es decir, la distinción política estatal por antonomasia, la distinción de la sociedad política por antonomasia, es la distinción gobernantes-gobernados. Hay unos gobernantes y unos gobernados. Esta es la distinción, digamos, característica del Estado y por lo tanto, y de la sociedad política, y por lo tanto la soberanía como esencia de la sociedad política. Soberanía, según lo ha definido Bodin y tal, es el atributo característico de la sociedad política en cuanto que es el poder que permite hacer la ley por la que se rigen unos hombres que son los gobernados. Da igual si pertenecen a una nación, a otra, el concepto de nación ahí era genérico, no importaba mucho. Un concepto étnico. La nación de los asturianos, la nación de todos se regían estaban gobernados por el mismo rey. En el caso de Carlos V, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el concepto de nación no tiene funciones políticas ningunas. ¿Cuándo comienza a tener sentido político? Es decir, que afecta a la nación a la organización del Estado. Pues a partir de la Revolución Francesa, cuando precisamente, digamos, es ese sujeto que se reproduce vía generacional, el que los miembros, cada uno de los individuos que pertenecen a ese sujeto nacional, forman parte directamente del Estado, digamos, de la organización del Estado. Forman parte, son sujetos que forman parte de la soberanía es decir, que tienen de algún modo, participan de la organización del Estado, no a través de un estamento ni a través sino directamente.
como individuos que pertenecen a la nación, como miembros de esa nación, como sujetos nacidos en ese contexto, o sujetos que se hayan naturalizado, que hayan nacido fuera y se hayan naturalizado. Entonces, ahí cambia totalmente. Y esto opera solo con la Revolución Francesa. Opera ahí. Entonces, cuando se convierte a la nación como sujeto político, como sujeto soberano. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué efecto produce? Lo que llama, yo creo que no sé. Bueno, la isonomía, digamos. Es decir, rompe totalmente la organización política en estamentos. Se queda completamente rota. Y entonces, eso es lo que produce la nación. El efecto, digamos, que produce el concepto de nación, su incorporación a la política, a partir de la Revolución Francesa, lo que hace es, igual que la Revolución Española, lo que hace es atomizar, vamos, a las partes que forman parte de esa nación, a los participantes de esa nación. Las partes son las partes individuales. Cada persona forma parte directamente del sujeto político, que es la nación misma. No media la participación del sujeto, del individuo, no media a través del estamento, con unos estamentos con unos privilegios, otros que no lo tienen, etcétera. La condición social del que participa del poder político nacional no importa nada para esa participación. Cualquiera participa del poder político, cualquiera, al margen de la condición social que tiene. No importa si es noble, si forma parte del tercer estado, si es campesino, no importa, en el ideal, no importa. Forma parte de la nación y por lo tanto participa directamente del poder político, no a través del estamento. Esto es el efecto que tiene completamente disolvente de lo que son los estamentos y de los estamentos privilegiados. Es la nación isonómica, la llamé yo en algún momento, es la de la isonomía nacional. Es decir, que es lo que dice Robespierre en la Asamblea Nacional. Dice Robespierre en un momento dado: si no existe la igualdad de cada uno de los individuos, es que no existe el poder político nacional. No existe. Y entonces, desde esa idea reclama la igualdad de los judíos, la igualdad, por supuesto, de la mujer, la igualdad de los protestantes. Eso se suele olvidar cuando se habla de Robespierre. Cuando se habla de Robespierre es un asesino, no sé qué, no sé cuánto. No. Robespierre es el que reivindica la igualdad al margen de la condición religiosa, al margen de la condición social, al margen de la condición... reivindica la abolición de la esclavitud, precisamente a través de esa idea. Entonces, todo esto son reivindicaciones de los jacobinos, precisamente agarrándose a la idea de igualdad isonómica que introduce el concepto o la idea de nación a nivel político. Esto es fundamental, es esencial. Comentamos de abolir la esclavitud, a diferencia de la Revolución Americana. Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo muy claro. Los padres de la patria norteamericana son todos poseedores de esclavos, todos tienen haciendas de esclavos, todos, desde Washington a Jefferson a Madison, todos tienen la carta de Virginia. No afecta a la esclavitud, no son abolicionistas ni mucho menos, ¿no? Y además hay una asociación clarísima también, los padres de la patria americana, entre la esclavitud y la negritud. La negritud, es decir, los negros tienen condición esclava, ¿no? Y cosa que no es clarísima, que no es evidente, ¿no? Es decir, esta asociación entre la negritud y la esclavitud es una cosa del siglo XVIII. Antes no existe esta cosa. Por ejemplo, en España tenemos una palabra para decir esclavo que su origen étnico habla de los eslavos, precisamente, porque es de origen árabe, y los esclavos eran los eslavos, es decir, los que proceden, los blanquitos y de ojos azules, eran los esclavos de la... Entonces, esta asociación entre negritud, sobre todo el siglo XVIII, de la trata de negros, que la trata por parte de Inglaterra de negros es, en cuanto a masa de la población, es incomparable con cualquier otro país. Ningún otro país movilizó una cantidad tanta de negros de África a América como Gran Bretaña en el siglo XVIII. Incomparable, sí. En el XIX la asociación entre negritud y esclavitud, algo
algo de antes sí que parece que viene, porque claro, Bartolomé Las Casas no proponía dejar de esclavizar a los indios y llevar negros a América para esclavizarlos, ¿no? Llevar negros, pero no está claro que eso fuera iniciativa de Las Casas, no está completamente claro. Es verdad que Las Casas, bueno, ante la debilidad, digamos, la delicadeza más que debilidad de la condición racial del indígena americano, y además de su protección, etcétera, etcétera, pues se le ocurrió, según algunos dicen, no está nada claro, precisamente a principios del siglo XIX, existe una discusión muy interesante entre el abate Gregoire, es decir, el abate Gregoire, el que presidió el acto en el que se llevó al patíbulo a Luis XVI. Quien presidió ese acto fue el abate Gregoire, ¿no? El abate de Blois, el abate Gregoire. Una discusión entre Gregoire, Funes, el argentino Funes, el mexicano, bueno, que no me sale ahora el nombre, y Juan Antonio Llorente, sobre si Las Casas había sido el que había ideado la propuesta de sacar el trabajo más duro recurrir a los negros africanos para asumir los trabajos más duros en América. Y tiene una discusión y no terminan de... Gregoire, por ejemplo, está en contra, dice que eso no fue idea de Las Casas y tal, y lo justifican y tal, o sea, que es algo discutible, pero bueno, en cualquier caso es verdad que quienes llevan los esclavos negros a América son los españoles, eso es indudable. Ante la extinción de la población taína en las Antillas, son los españoles los que primero llevan población negra africana a América, ¿no? Después, Ahora, ¿cuánto de la pregunta que quería hacerte, Pedro, es cuánto se le plantea de problema al Estado moderno el tema de los identitarismos? Identitarismo en general, no hablo solo de identitarismo de izquierdas progresistas, hablo también de identitarismos de otra clase, ¿no? ¿Hasta qué punto son una amenaza para el Estado moderno? Sí, vamos, claro, ahí depende de los parámetros, ¿no?, de esa identidad. En el caso es decir, cuando la unidad se pone en cuestión, la unidad de un Estado se pone en cuestión en función de la identidad, por ejemplo, pues la identidad nacional, presuntamente nacional, de cada una de las partes de España, pone en cuestión la unidad de España, ¿no? Si cada una de las partes de España, desde el punto de vista constitucional, en el sentido de las sístasis de la Constitución de España, cada una de sus partes, no de la Constitución jurídica hablo, sino de la Constitución histórica de España, pues Cataluña, País Vasco, todo esto son partes de España, es indiscutible desde el punto de vista histórico. Nunca fueron partes independientes, eso es falso, ¿no?, históricamente. Entonces, desde ese punto de vista, si cada una de esas partes se le da la identidad nacional, cosa que por ejemplo, la propia Constitución del 78 contempla en su artículo 2, pues claro, eso es un disparadero para convertir como acabamos de decir, el concepto de nación en la edad contemporánea está vinculado a la soberanía. Si tú a una parte le llamas nación, la vinculas a la soberanía, y si tú consideras una parte soberana, es que esa parte se dispara desde el punto de vista separatista, porque una parte nunca puede ser soberana. Una parte es soberana en cuanto que participa del todo soberano, eso sí. O sea, Cataluña es soberana en cuanto que es parte de España, pero como parte en sí misma nunca puede ser soberana. Una parte nunca es soberana, es una contradicción los términos. Entonces sería un todo nacional, no una parte. Entonces, aquí el análisis holístico, holótico, sí, como queramos llamar, de la... No sé si me escuchas. No, entonces... Es que tú lío aquí. Cuando, por ejemplo, ahora mismo acabas de decirlo tú, dices la soberanía... Bueno, yo no creo en eso de la soberanía esté en el pueblo y nada de eso, pero bueno, ahora para acortar. Cuando decías tú la soberanía, por ejemplo, decías, para que Cataluña tiene que ser una parte de España, o sea, para que la soberanía la ejerza Cataluña tiene que ser como dentro de parte de España. Entonces ahí no estás diciendo que la soberanía, está diciendo que la soberanía pertenece a todos los españoles, ¿no? Entonces ahí desde ese punto de vista no estarías indirectamente admitiendo el derecho de secesión siempre y cuando ese referéndum se produjese en toda Cataluña. No, vamos a ver, yo lo que estoy diciendo con eso es que Cataluña es libre ya, como parte de España es libre. No, pero quiero decir, si de la soberanía española. Cataluña no está... Sí,
Los catalanes como catalanes no tienen no son objeto de discriminación en cuanto que españoles. Es decir, no, un catalán, por el hecho de ser catalán, no tiene restringido ningún tipo de acceso a ninguna magistratura de absolutamente de nada. Es exactamente igual que cualquier otro español. Exactamente igual. Cuando se dice, bueno, hablan una lengua, pero es que hablan también la lengua común. Las españolas la hablan perfectamente, exactamente igual todos en Cataluña. Entonces, cuando digo que son soberanos en cuanto que participan, por ejemplo, una nación, entre comillas, o una nación, que sí estaba oprimida, entre comillas, en el seno del Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda, era Irlanda. Irlanda no podían tener representación parlamentaria, en tanto que irlandeses en el Parlamento, tenían que pagar diezmo a la Iglesia anglicana y eran católicos. Ahí hay un componente discriminatorio. Ahí sí tienes una razón, digamos, por la cual reclamar cierta... porque están, en tanto que irlandés, te están restringiendo ciertos derechos, cierto acceso a magistraturas, cierta posibilidad, nada menos, de la administración de la vida eterna, según la propia creencia. Nada menos. Es decir, cuando tú estás pagando el diezmo a la Iglesia anglicana en lugar de a la Iglesia católica siendo católico, pues ahí sí que estás promoviendo, pero es que Cataluña, el País Vasco, jamás sucedió nada de eso. Es más, el País Vasco han sido privilegiados siempre, privilegiados, en tanto que vascos. Ahí es verdad que no había cierto, porque por ejemplo no tenían que firmar ningún tipo de estatuto de limpieza de sangre. Los vascos por definición estaban limpios de judaísmo, de cualquier mezcla de judaísmo y tal, y por lo tanto podían acceder a cargos públicos con más facilidad que otros. De hecho, el 30% de los secretarios de Felipe II eran vascos. Entonces, claro, decir que en tanto que, o sea, yo lo que quiero decir cuando digo que participan de la soberanía española es que en cuanto que pertenecientes a cualquier región no tienen ningún tipo de discriminación, ni los gallegos ni los andaluces, o sea, no existe ningún tipo de discriminación en tanto que pertenecientes a esas regiones para participar de las instituciones de España, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú como cargo público, si eres catalán, no te discriminan, solo faltaría, ¿no? Entonces, si han querido, lo que pasa es que ahora, al proyectar el concepto de nación en cada parte, que es lo que genera el nacionalismo fragmentario que llamó Bueno, es decir, que cada parte ahora tenga la pretensión de ser una nación todo nacional, ahí sí se empieza a generar discriminaciones. Por ejemplo, las bases de Manresa, que muchos apelan como cumbre del progresismo, del nacionalismo catalán y no sé qué, del año 1893 creo que son las bases de Manresa, por ahí, 1893. Primero, plantea un Estado corporativista. Cuando ya había cuando ya en España, en el año, que es del año 1891 creo, bueno, las fechas me vayan un poquito, pero sufragio universal masculino en España tiene lugar en 1891. Sufragio universal en 1933, como todos sabemos, ¿no? Pero el sufragio universal masculino es en 1891, bajo la Constitución del 76, ¿no? Una constitución más o menos conservadora, pero que es la que extiende el sufragio masculino en el año 91. Pues las bases de Manresa, que son de 1893 más o menos, por ahí vuelven a restringir el sufragio, son obra del catalanismo. Y además exigen que para ocupar un cargo en Cataluña, el magistrado, que sea la magistratura que sea, una magistratura política, legislativa, sea catalán, sea de origen catalán. O sea, están poniendo una frontera regional en este caso, pero que con visos, con la proyección, con el plan, con el programa, de que se termine convirtiendo en una parte que deje de ser una parte para convertirse en un todo nacional. Estos son los proyectos separatistas que existen en España. Es decir, proyectar sobre una parte la condición, porque presuntamente, históricamente está oprimida. Pero sin embargo, insisto, desde el punto de vista ni histórico, ni mucho menos político actual, un catalán, por el hecho de ser catalán, no tiene ningún tipo de problema en España. En toda España, para acceder a un cargo público, para circular, no tiene ningún... Es que es falso completamente, esa opresión es falsa. Entonces, resulta que ellos están diciendo que por esa opresión han adquirido unos derechos que les debe España a decidir por sí mismos si se separan o no. Sí, es que
Ese es el Esto, asunto. El tema es que es una cuestión identitarista puramente, es como la cuestión exacto. está bien, la reivindicación de los negros en Norteamérica, porque es cierto, bueno, pero ahora mismo un afroamericano tiene los mismos derechos que un blanco, o sea, entonces hay mucho de esto de la percepción, de esto del snowflakeismo, ¿no? De percibir que me oprimen, también el feminismo tiene esto, muchos separatismos tienen esto, tienen esta idea de los mapuches mismo aquí también, de que me oprime el Estado chileno, o sea, siempre hay esta cuestión de que hay un opresor ahí que Claro. es más que nada una percepción. Eso tiene que ver con el posmodernismo, efectivamente, esa idea de identidad, de la diferencia, del derecho a la diferencia, más que la identidad, ¿no? La difference famosa de los posmodernos, ¿no? De realidad, etcétera. Es decir, aquí se entiende que digamos, hay un movimiento de dominio global, la globalización, se entiende como una globalización positiva, hay un gobierno del mundo, un gobierno globalizador, y hay una serie de multitudes, es la idea de Negri, sobre todo, la que ha triunfado, yo creo, de Tony Negri, y una serie de multitudes que están discriminadas por ese gobierno global, por su condición identitaria. Entonces, precisamente no participan de ese gobierno global, están oprimidas, están invisibilizadas, que se dice ahora, ¿no? Invisibilizadas, entonces pierden derechos, ¿no? Pues una precariedad. Entonces, claro, digamos, pues por ejemplo, la reivindicación indigenista, claro, nadie, es decir, un indigenista, por definición, no es un indígena, esa es la cosa. Un indígena no reivindicaría el indigenismo, a pesar porque hablaría en otro idioma. Es decir, la reivindicación indigenista es algo propio de un sujeto occidental, total y absoluto, posmoderno, que conoce los mecanismos del Estado y tal y cual. Está completamente integrado en el Estado. Un indígena no está o sea, un indígena, si es indígena de verdad, pues pertenece a una tribu, tal, y su régimen, digamos, sus relaciones con los a las que pertenece desde el punto de vista social, está determinada por las relaciones tribales, las relaciones de parentesco, etcétera, que analizaron pues Levi-Strauss y tal, y los antropólogos en líneas generales, pues yo qué sé, estoy pensando, pues no sé, bueno, las sociedades tribales que analiza este antropólogo, Trevor Davis, o como se llama, el antropólogo este. Entonces, esas relaciones, claro, un indigenista está reivindicando al Estado que reconozca la condición identitaria de ese indígena, pero es que ese indígena, en cuanto reivindica su condición al Estado, deja de ser un indígena. Está pidiendo participar en el Estado, pero con su condición derechos políticos, especial, claro, como un régimen especial. Está reivindicando un privilegio. Lo que está reivindicando es un privilegio. Entonces, claro, automáticamente, es decir, un indigenista no es un indígena. Es la negación del indígena, totalmente. Pues es que se está reivindicando la condición indígena, pero la está reivindicando entonces es una contradicción total y absoluta, la reivindicación indigenista. El progresismo en realidad lo que hace es perpetuar con su discriminación positiva, lo que hace es perpetuar a la víctima, o sea, perpetúa la discriminación, sí. Vamos a pasar a las conclusiones. Me ha encantado espero que vuelva más veces, porque me encanta tenerlo a Pedro, es tan enfático y tan bueno enseñando, ¿no? Quiero pasar a las conclusiones, que vamos yo solo quería añadir que por eso el posmodernismo se le acusa de reaccionario, ¿no? Porque claro, está cuestionando el Estado moderno y lo que es la mentalidad del Estado-nación, la democracia liberal, el principio de igualdad de todos los ciudadanos, para volver a una especie de, al menos parcialmente, un antiguo régimen, en que cada estamento, los indígenas o los que fueran, tienen su fuero particular, ¿no? Su privilegio, su ley privada, privilegio, claro. Quiere decir ley privada, legio, pues privilegio, ley privada, es decir, para un grupo de población, como son los mapuches o lo que sea, me da igual, claro, en la medida en que son reconocidos por un Estado como ciudadanos, dejan de ser mapuches. Entonces, ¿cómo son reconocidos por ese Estado, en tanto que mapuches? Pues como un privilegio. Porque los mapuches dejan de serlo automáticamente. Posmodernismo en política, claro. Cuando ves que encima tienen pues, el móvil, el no sé qué, el no sé cuánto, como mapuches empiezan a hacer, pues dices, bueno, ¿dónde está lo de los mapuches? O sea, quiero decir que claro, es decir, pues la condición tribal, étnica, exige unos vínculos que en cuanto se
en cuanto son integrados en el Estado, se disuelven. El Estado prácticamente es la negación de la tribu. El Estado es la negación de la tribu. Si tú lo que exiges es un Estado que te reconozca tus derechos como tribu, pues es una contradicción absoluta y total. No tiene ningún sentido. ¿En qué se convierte? Lo que dice Raúl perfectamente, en un privilegio, es decir, un conservadurismo frente a lo que es el concepto de nación y la igualdad nacional. Ese concepto de nación que decíamos, isonómico, esta gente lo que hace es destruirlo. Sí, correcto. Sí, el posmodernismo en política, pues hombre, parece que consiste un poco en cuestionar el paradigma ilustrado, que eso, pues yo hasta lo compartiría, hay mucho que cuestionar en lo que es el paradigma ilustrado y sobre todo el mito de la ilustración. Y bueno, cuestionar eso, y al cuestionarlo, pues digamos que no ve con malos ojos rescatar ciertas instituciones del antiguo régimen. Yo, dicho así, no lo demonizaría tampoco, o sea, yo como una alternativa que se hable. Sí, son depende de qué clase de privilegios, ¿no? Porque estás hablando de privilegios, pero esos privilegios, hasta qué punto son merecidos y hasta qué punto no. O sea, estás planteando, si te bajas tú a Mill, la cuestión es de que tiene que producir. Si no produces, si eres un salvaje, un atrasado, al que hay que hacerte la guerra, ¿no? Eso es lo que plantea Stuart Mill, lo que plantea el liberalismo. O sea, hasta qué punto estás planteando un Estado moderno capaz de dejar que la gente produzca y actúe, o una cuestión más de pachamamesca, que está muy bien. O sea, volvemos a lo mismo, todo este tipo de conservadurismos casi paleolíticos están muy bien, pero están muy bien siempre cuando estén dentro de un consenso, no me parece a mí, no sé. No, pero es como los fueros aquí en España, el fuero, que se dedica al fuero y la legitimidad del fuero y tal. Pero hoy en día el rey no da fueros. El fuero tenía una función muy determinada, claro, una zona de frontera en que tenías enfrente al moro. ¿Quién iba a querer poblar esa zona de frontera? Nadie quería ir a una zona en la que delante tenías un tío con una cimitarra que te iba a cortar la cabeza. Entonces, o que hacía una racia y te llevaba por delante. Entonces, había que dar una serie de privilegios para ocupar esa tierra. Una explotación y tal, para premiar, digamos, unas franquicias, unas libertades, etcétera, unas posesiones de unos bosques en común para explotarlos, para poder poblar esa tierra, que fue lo que hicieron, sobre todo en la Andalucía, en la llamada Castilla Novísima, ¿no? O sea, Andalucía, pues ahí se pobló aquello con una serie de fueros, cartas pueblas, una serie de privilegios que tenían su funcionalidad en una zona, en una región de guerra constante. Y en un determinado momento histórico, exacto. Claro, pero eso ya no existe. Los fueros siguen llamándose fueros, siguen manteniéndose, tal, vale, pero ahora, por ejemplo, el fuero que reivindican no es el fuero, es una interpretación del fuero, que son los convenios estos de Hacienda y tal, que claro, que eso ¿de qué? Eso, ¿a cuento de qué? ¿Qué legitimidad tiene eso? Legitimidad desde el punto de vista de la nación política, no hablo de legitimidad desde el derecho natural, hablo desde la nación política. ¿Qué sentido tiene mantener, por ejemplo, pues los regímenes tributarios salvo ideológicamente, de Navarra y del País Vasco, salvo concesiones al nacionalismo, no tiene ningún otro sentido? Es decir, eso es romper absolutamente el régimen igualitario de los impuestos tributarios y demás. La caja única, la caja es única. ¿A cuento de que tienes que hacer un negociado con una región determinada con respecto al resto? Es que eso no tiene ningún sentido. ¿Y a qué apela? Pues al fuero. Pero coño, si el fuero hoy en día el rey no emite fueros, ¿a dónde vas con el fuero? Son instituciones caducas, completamente obsoletas, que no tienen sentido desde el punto de vista político actual. Hay cosas que caducan y se acaban y punto. Por agotamiento. Es decir, porque hoy en día no tenemos a los moros enfrente, pero de otra manera, completamente diferente. Entonces, es que no tiene ningún sentido apelar a ese tipo de instituciones, ¿no? Otras, sin embargo, que son instituciones medievales, se han mantenido. El español es una institución que surge en la Edad Media. El idioma español, y fíjate la vigencia que tiene. La universidad es una institución que surge en la Edad Media. España es una institución, España como tal, es una institución que surge en la Edad Media. O sea, hay cosas medievales que siguen funcionando y con mucha fuerza, pero otras que están extinguidas. Sin embargo, el progresismo cree aún que pueden llegar a cambiar todos estos estámenes. Simplemente por presión, por seguir insistiendo, van a conseguir estos privilegios eventualmente. Ellos creen que pueden crear un cambio sustancial del Estado moderno a través de esto. ¿Están convencidos? O sea... No, pero de hecho yo creo que se puede. O sea, es lo que hablamos antes del poder de la masa. Al final es una lucha unos contra otros. Y esta gente
sea su reivindicación justa o no, consigue convencer a la otra o lo que sea, o sea, o someterla, digamos, o lo que sea, al final se consigue, sea justo o no sea justo. O sea, Claro. si los vascos reivindican basándose en el derecho natural, en los fueros del año de tal, lo consiguen incorporar ahora a la legislación positiva que hay ahora de la nación moderna y tal, al final, vía fuerza de... Claro. Al final, totalmente. O sea, Pero ese derecho no brota, como ellos pretenden, no brota del derecho que tenían, sino del derecho a la fuerza que tienen ahora. Eso es lo que, por mucho, el derecho es la fuerza. Esto es desde Spinoza en adelante, es clarísimo. O sea, el derecho es la fuerza. Entonces, es verdad, si pujan, si Cataluña y el País Vasco consiguen, un movimiento separatista consigue triunfar, pues triunfa y ya está. Es lo que ha leído España. España no es eterna, ni mucho menos, naturalmente. Si tú a base de dale que te pego o consigues destruirlo, pues si una parte de España la convierte en todo nacional y haces eso con unas cuantas partes más, pues España se desintegra por separación, por separatismo, a través de separatismo, como sucedió con Yugoslavia y como tantos otros estados en el mundo han sido. Entonces, pero eso no lo consiguen porque tengan derecho ancestral, histórico, lo que sea. Eso no lo van a cambiar. Lo que no pueden cambiar es la historia. Es decir, si consiguen establecer un Estado independiente, no es porque los Borbones en 1714 entraron allí y el Estado, o sea, los derechos de los catalanes en 1714 fueron arrasados por los Borbones. No, es porque ahora han conseguido doblegar a España como nación política y han conseguido que partes de España pues se hayan convertido en todos nacionales. Ya está. Pero no porque hayan, digamos, no porque tengan ningún derecho a nada actualmente. Es decir, no tienen ningún derecho, los catalanes tanto que catalanes no tienen ningún derecho a decidir ni cosa que se les parezca. Otra cosa es que determinando y entonces consigan doblegar a España y ya está. Entonces ese derecho lo han conquistado. Pero lo han conquistado, pero no porque lo tengan. Si lo consiguen es porque lo conquistan. Que ya veremos que conquistan. El derecho es conquistar derechos. O sea, claro, el derecho, lo que pasa es que se conquista ese derecho, ese derecho que consiguen y consiguen una Cataluña independiente. Esa independencia, se supone, va a quedar mucho más sujeta, presa, esa soberanía a los intereses de Francia, por ejemplo, Italia y tal, que integrada en España, por ejemplo. Claro, volvemos al principio. O sea, es la fuerza y es o sea, que más allá de cómo lo juzguemos teóricamente, al final se resuelve en la práctica. O sea, igual lo que digamos que teóricamente es legítimo, si al final se consigue, pues es legítimo en la práctica, ¿no? Entonces, claro, pero el derecho, esa parte del derecho natural sí hay que tener en cuenta. O sea, aunque no exista derecho natural como tal, sí existe la percepción del derecho natural en la gente, o sea, la percepción de unos derechos que han asumido y que están dispuestos a luchar para conservarlos. Pues claro, eso debe tenerse en cuenta, porque eso es una fuerza que se te va a oponer si quieres ir contra esos derechos. No, la ideología moviliza, naturalmente, y con justicia o sin ella, o una percepción completamente desfigurada de la realidad, eso da igual, naturalmente que te moviliza, es decir, o sea, es el motor de la historia prácticamente, ¿no? Es decir, pues eso, el hecho de pensar que la autoridad, la tesis de Filmer, contra la que va Locke, ¿no? Que la autoridad de los reyes procede directamente heredada de Adán, por supuesto eso es falso, pero eso mantuvo a las sociedades integradas y tal y cual durante mucho tiempo unidas y en convergencia a sus partes en función de esa idea, por muy falsa que sea, por supuesto, eso está clarísimo, ¿no? Entonces aquí una idea tan falsa como es la idea de la Cataluña independiente en el siglo XIII o los derechos que Cataluña son violados por España en el siglo XVIII, a principios del XVIII, es completamente falso históricamente. Ahora, está sacando a la gente a la calle, a 2 millones de personas, o sea, 2 millones de catalanes salen a la calle llamados por esa idea, por muy falsa que sea. Eso es una realidad. Entonces, claro, un Estado tiene que enfrentarse a esa realidad, aunque sea falsa. O sea, aunque sea falso lo que les moviliza. Pero es real y verdadero que hay 2 millones de tíos que salen por la libertad de Cataluña a la calle.
aunque no estén oprimidos ni cosas que le parezca, pero salen. Entonces, es lo mismo, el mismo caso que con la religión, ¿no? O sea, la religión puede ser falsa. O sea, claro. Dios puede no existir, pero la percepción de Dios y el que la gente se identifique con una religión, eso es real. O sea, la fuerza de la religión es real, aunque sus postulados sean falsos. Claro, es lo que hablábamos al principio, es entender a los ciudadanos de tu nación, ¿no? Entenderlos. No intentar asumir cosas falsas, asumir que perciben cosas que no perciben, sino entender qué es lo que realmente es lo que les afecta, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿no? Tú tienes a 2 millones que son capaces. Ahora, si tú le pones en cuestión esa creencia, por lo menos se la discutes. Pero claro, la alternativa puede ser, bueno, es falso lo que estáis diciendo, pero bueno, como lo pensáis, pues adelante. No, tú puedes decir, no, es que es falso completamente eso que vosotros no estáis ni oprimidos ni cosa que se le parezca, os moviliza una ideología falsa. Si por lo menos desde otras partes se les corresponde a esto, ¿no? Que esto de la ideología va a dar mucho para hablar. Yo creo que incluso podríamos tener más debates contigo, Pedro, sobre esto del tema de la ideologización falsa, ¿no? Con respecto a lo que se está pasando ahora en Estados Unidos, por ejemplo, lo que está pasando en Seattle, ¿no? Claro. Como puede hasta cualquiera ya puede decir voy a abolir el Estado, voy a crear aquí mi propio país cada vez que quiera. O sea, el cuestionamiento ha llegado muy lejos, digamos, del progresismo, ¿no? En cuanto a todo. Entonces yo creo que ahí va a haber un todo que va a dar mucho que hablar a futuro. No sé si querían, chicos, Francisco o Raúl, añadir alguna pregunta más antes de terminar al profe Pedro. No, yo creo que ya está. Los temas importantes. Ya estamos servidos. Lo hemos pasado muy bien. Yo lo he disfrutado mucho, por lo menos. Bueno, pues muchas gracias. Por lo que me toca. Chicos, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Ha sido un placer. A ti, Pedro, sí. Gracias.